No tengo nada en el chat, no los puedo ver. Ah, ok, ¿me están escuchando? Ok, ok, sí. A ver, son 17 personas aproximadamente. Quisiera verificar que todos están escuchando, ¿sí? Ok, Luz de Ángel, Miriam, Adolfo, Ilse, Miguel, Andrea, Luciana, Marianne. Ok. Por favor, indíquenme si están escuchando. Espero por los que todavía me validen que están escuchando perfecto. Se escucha perfecto, muy bien. Bien, muy bien. Fascinada de estar en este espacio. Definitivamente hoy, muy propicio bautizarme como una ciudadana de la nueva era, ¿no? La era de la información y de la informática. Para mí de verdad es una honra muy grande poder, digamos, participar de este espacio. Gracias, Verónica, gracias, Marianne, y a todos los invitados, por supuesto, por estar aquí escuchando y dándome la oportunidad, pues, de compartir parte de las reflexiones y parte del trabajo de investigación que hago en mi área, ¿no? Bueno, bienvenidos todos, Verónica, Luz de Ángel, Marián, Patti, Gabo, Adolfo, Alma, Andrea, Bea, César, Humber, Ilse, Luciana, Marco, Miguel, Miriam, Paula y Susi. Qué bueno contar con gente como ustedes que están dispuestos a escuchar y a participar y a dar retroalimentación de estos temas que son tan importantes compartir. Bien, bueno, creo que podemos ver la primera lámina, un poco para ponernos en el contexto de lo que se va a conversar o de lo que vamos a estar, digamos, reflexionando esta noche. El cambio como proceso de transformación y trascendencia, ¿no? Este, como quiera que es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, pues yo me tomé, digamos, como que un espacio antes de comenzar con el contenido, meternos en, digamos, en el contacto con lo que es ese tema, ¿no? Estamos hablando de conciencia, entonces, practiquemos el mudra que está en la siguiente lámina. Si vemos la siguiente lámina, ¿me escuchan? Ok, bien. Despertando conciencia, sí, nosotros despertamos conciencia desde distintos ámbitos. Despertamos conciencia desde el cuerpo, despertamos conciencia desde el sentir, las emociones, despertamos conciencia desde observar también nuestros pensamientos, ¿no? Y este mudra es muy a propósito para lo que nos ocupa en este momento. Ok, ok, chévere, estoy atenta entonces, voy a fluir con lo que me está diciendo Marianne, de que generalmente se tarda un poco la lámina, un par de segundos en presentarse. Ok, entonces yo voy a ir fluyendo con eso. Ok, gracias Marianne. Bien, nos quedamos en la anterior un momentico, Marianne, volvemos a la anterior. Ok, entonces estaba diciéndoles que en el contexto de lo que vamos a conversar, es bien importante entonces que practiquemos ese mudra, ¿no? De despertar conciencia. Si ponemos nuestras manos en esa posición, es importante que lo que ocurra mientras estamos dando la conversa, pues estemos atentos para manifestarlo, para compartirlo y bueno, digamos, despertar conciencia, elevar nuestros niveles y compartirlo. Bien, entonces, el proceso de cambio tiene una premisa muy particular que decimos siempre nosotros, pues. El cambio es la constante.
Entonces, debemos validar esa premisa a través de la revisión de varios textos, de varios estudiosos, de varios, digamos, gente experta en procesos de cambio, que nos indican por qué definitivamente esa es una constante. Ahí podemos pasar entonces a la lámina siguiente. Nosotros decimos que el cambio es una constante porque estamos en un dinamismo continuo. La Tierra va cambiando y ha venido cambiando a través del tiempo, y los científicos y los religiosos nos ponen de manifiesto a través de sus investigaciones todo lo que ha ocurrido a través del tiempo y cómo la Tierra ha venido evolucionando y ha venido cambiando de forma, dando origen a los continentes, dando origen a nuevas formas de vida, constituyendo pues también al hombre dentro de esa evolución. Entonces la ciencia nos habla de que la Tierra ha adquirido pues diferentes formas, y también la religión nos dice que bueno, que sí, que la Tierra pasa de un estadio a otro a medida que va pasando el tiempo. Aquí podemos ver entonces la lámina siguiente, donde vamos viendo, podemos acompañar lo que estamos diciendo con el movimiento de la Tierra a través del tiempo. Vemos entonces allí, ya lo van a ver ustedes también, lo tengo acá, como entonces en ese proceso de movimiento y de evolución a través del tiempo, la Tierra ha configurado una, una, una forma de hacer las cosas el hombre, de interactuar el hombre, de establecer formas de pensamiento, de establecer formas de actuación, de establecer formas de comunicación. De una era a otra, con el pasar del tiempo, el hombre ha adquirido, digamos, conciencias diferentes. Y cuando nosotros hablamos de conciencias diferentes de acuerdo a ese espacio-tiempo en el cual la Tierra se ha metido, tenemos que prestar muchísima atención, porque el cambio precisamente que se está dando afuera exige del hombre también hacia adentro unos cambios que tienen que ver con esas maneras de pensar y de actuar. Históricamente podemos citar a través de los estudios que se han hecho en cuanto a la evolución de la Tierra, que esta ha pasado por distintas eras. Entonces, vamos a describir un poquito cómo han sido esas eras y lo que prácticamente en cada una de ellas se ha forjado a nivel de la conciencia del hombre. Entonces, si tomamos como referencia la era de Aries hasta la era actual, en las tres últimas eras, podemos, digamos, como que especificar que en cada una de ellas el hombre desarrolló habilidades particulares y que en este momento histórico son necesarias integrar. Entonces, revisemos un poquito la era de Aries. En la era de Aries el hombre desarrolla la conciencia tribal. ¿Qué significa desarrollar la conciencia tribal? El poder está centrado en el clan, es decir, todo lo que el hombre hace es para autosostenerse y resistir, digamos, los embates del tiempo y controlar los elementos externos para poder sobrevivir. Estamos hablando de desarrollar una conciencia que específicamente coloca al hombre en la base de un pensamiento que le permita subsistir, es decir, unas prácticas de autosostenimiento que no le permiten detenerse en lo emocional, sino solamente en el espacio de la supervivencia física. Uno de los hechos más importantes ocurridos en esta era de Aries tiene que ver con, digamos, la subsistencia y el mantenimiento de la tribu, del clan. Entonces, para poder el hombre subsistir, combatía
y ofrecía o generaba sacrificios animales, pero también sacrificios humanos. Dice la historia que durante esta etapa de la era de Aries, los griegos, los romanos, los egipcios, entre otras culturas de la época, desarrollaron la identidad tribal y el sentido de la nacionalidad. Un hecho que marca profundamente la transición de la era de Aries a la era de Piscis es el que nos comenta la Biblia en relación al sacrificio del hijo de Abraham. En el momento en que Abraham va a matar a su hijo, escucha una voz, la voz de Dios, diciéndole que no matara al niño, sino que sacrificara al carnero en su lugar. En este momento comienza, digamos, a cambiar la conciencia del hombre en relación a Dios. Y en ese sentido comienza entonces ya, digamos, como que a cerrarse, comienzan a ocurrir también otros hechos que tienen que ver con que el hombre genere un pensamiento distinto y comience a vincularse y a generar aspectos de cambio enrumbados ya hacia una era distinta, la era siguiente, que es la era de Piscis. Si podemos cambiar la lámina, Marianne, para acompañar lo que estoy diciendo, sería genial. Solo si se puede, si no, yo sigo avanzando. Ok, entonces, ¿qué sucede? Al final de la era de Aries, pasamos también a la siguiente, puedes pasar a la siguiente, que es donde estamos ahorita conversando. El enlace entre una era y otra, lo que nos muestra son hechos históricos, ¿ok? Son hechos históricos que de alguna manera nos muestran que va a haber un cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia se genera por las actividades que realiza el hombre, ¿ok? En el contexto, en relación con los otros, pues. Entonces vemos que hubo una transición en el cambio de pensamiento, en el momento en que Abraham va a matar a su hijo y Dios le habla y le indica que no, que en su lugar pues mate a un carnero. Entonces allí la relación o el vínculo que se estaba estableciendo o que se establecía entre los hombres y la deidad comenzó a ser distinto y comenzó a aparecer entonces un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Ya este hecho nos enrumba hacia un cambio de era. ¿Okay? Bien, cuando llegamos entonces ya a la era de Piscis, nosotros, la meta en esta era es desarrollar ya entonces una conciencia emocional, el pensamiento intuitivo, el dualismo, el sentido de los opuestos, los procesos mentales complejos, y frente a ello, pues lo que caracteriza básicamente la era de Piscis es el poder de decisión. Esta era la llamamos el poder individual, el desarrollo de la conciencia y del poder individual. Mientras que en la era de Aries era el desarrollo del poder tribal. Las decisiones en la era anterior estaban basadas en el clan, mientras que en la era de Piscis las decisiones están basadas en el yo individual. Es la conciencia basada en la individualidad o en la individuación. En esta era, uno de los comportamientos más importantes que nosotros podemos ver en los hechos históricos ocurridos en esta y que definitivamente marcan la era de Piscis es precisamente la vida de Jesús, ¿no? Cómo Jesús estuvo frente al comportamiento tribal, asumiendo actitudes que dejaban perpleja a la comunidad que lo rodeaba, porque no esgrimía defensa, sino que frente a lo que estaba ocurriendo, él tomaba la decisión de ser sumiso y de estar allí generando también un nivel de conciencia diferente. Entonces la vida de Jesús marcó una pauta bien importante en el desarrollo de la conciencia para la era. Entonces vemos allí con esos, digamos, eventos o esos sucesos históricos que comenzaba a surgir una nueva pauta, una nueva manera de pensar. Surge entonces en el lenguaje de Jesús un vocabulario asociado a las emociones, aparece la solidaridad, aparece el amor, la fraternidad,
todo la compasión, el perdón, comienzan a aparecer dentro del pensamiento del hombre. Otro hecho histórico ocurrido que nos hace denotar que ya la era de Aries iba quedando atrás, es también la actitud asumida por uno de los discípulos de Jesús cuando decide ahorcarse, quitarse la vida. Entonces el carácter simbólico de ese hecho tiene que ver con que dejemos atrás la tribalidad y comencemos a desarrollar el pensamiento que tiene que ver con el amor, la compasión, mostrado por Jesús. Bien, entonces, siguiendo en la historia, el punto más álgido de la era de Piscis ocurre en la época del Renacimiento, cuando los artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, entre otros artistas, deciden firmar sus obras asumiendo el yo. Ya no se decide, no se firma en nombre de una escuela o en nombre de un clan, en nombre de una tribu, sino más bien en el nombre personal de la obra que cada quien realizaba, ¿no? Más adelante podemos ver entonces ya hacia las postimetrías de la era de Piscis, cómo surgen movimientos que tienen que ver con oponer, digamos, la dualidad. Entonces surge el feminismo y otros movimientos civiles que tienen que ver con que ya el hombre debía cambiar, digamos, la conciencia, ¿no? Entonces, definitivamente, hay muchos más eventos a nivel histórico que pudiéramos nosotros ubicar para caracterizar cada una de esas eras. Lo importante acá y lo que estamos validando es la premisa de que el cambio es una constante, ¿no? Y que esa constante también va, digamos, unida o relacionada directamente a las eras por las cuales la Tierra va pasando, ¿no? Entonces, lo que sucede afuera marca una pauta en lo que va a suceder, digamos, a nivel interior dentro del ser humano. Bien, subsiguientemente, pues, finalizando ya la era de Piscis, aparece entonces la era de Acuario. La era de Acuario, recién nosotros no llegamos todavía a los 100 años, según las revisiones que he realizado en algunas investigaciones que he revisado por allí de algunos autores. Todavía nosotros no alcanzamos a los 100 años de esta era. Quiere decir que todavía estamos viviéndonos los vestigios de la era de Piscis. Ahora bien, lo interesante de todo esto no es, digamos, como que anular, sobreponer una era sobre otra, sino más bien extraer los aspectos positivos de cada era para poder entonces, en esta era de Acuario, que es la era llamada, digamos, de la información, del pulso eléctrico, de la tecnología, donde las vinculaciones, y para muestra un botón, nosotros estamos de este lado del mundo y podemos conectarnos a través de la tecnología y podemos comunicarnos. Esto está estableciendo una nueva manera de relacionarnos, ¿no? Entonces la era de Acuario obviamente también tiene sus cualidades, tiene sus particularidades y ya nosotros estamos viendo que al mundo está llegando ese impulso de la integración, porque la era de Acuario está caracterizada por la globalización, la conciencia holística, la integración, el avance de la tecnología, el pulso eléctrico. Los comportamientos están más orientados hacia una visión holística y nosotros debemos aprender entonces acerca de cómo funcionamos de manera holística. Lo que se impulsa aquí es que aprendamos a saber, a trascender el cuerpo y a su funcionamiento. El poder está pasando de ser una fuerza física a ser poder de pensamiento. Y la sociedad está basada pues en unas relaciones tecnológicas. Explorar lo que está más allá del cuerpo es, digamos, lo que en esta era está pulsando. Entonces podemos ver en obras como la de Marilyn Ferguson, ese libro se llama La conspiración de Acuario, se los recomiendo ampliamente.
En este libro, la autora habla sobre las transformaciones personales y sociales para el fin de siglo, ¿no? Entonces podemos ver allí cómo ella describe que en esta era de Acuario hay una cantidad de conspiradores, hay una cantidad de personas, estudiosos, especialistas, gente de todas las disciplinas del conocimiento, digamos poniendo a la orden de la ciencia métodos, técnicas, procedimientos que tienen que ver con precisamente cómo hacemos nosotros para ser seres humanos integrales, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros podemos visualizar que cada era de alguna manera ha marcado la vida del hombre, y en cada era el hombre ha desarrollado formas de pensamiento distintas que tienen que ver con conciencias diferentes, ¿no? Entonces tenemos una conciencia tribal, tenemos una conciencia individual y ahora tenemos una conciencia holística, y cada una de ellas son necesarias para la trascendencia, es decir, para avanzar en el camino de lo que es la evolución tanto del planeta como del hombre. Entonces, bien, pasemos a la próxima lámina, ¿sí? Si es posible, Mariana. Entonces, habiendo abierto este escenario, es importante entonces que nos demos cuenta que los cambios influyen, los cambios externos, los cambios ocurridos en el planeta, afectan obviamente todas las actividades que el hombre hace y generan formas de pensamiento diferentes. Eso obviamente genera cambios en nuestra configuración física y mental. Y indudablemente la ciencia ha puesto a nuestra orden todo una cantidad de información o todo un conocimiento en el que, bueno, sí, definitivamente los biólogos, los sociólogos, los antropólogos, a través de esas disciplinas hemos visto cómo han puesto de manifiesto teorías sobre la evolución del hombre, ¿no? También, no solamente los cambios externos y del planeta y de las eras han influido en la configuración física y mental, sino que también, pasamos a la lámina siguiente, nos van prefigurando. Entonces nosotros vamos viendo que en la siguiente lámina el hombre ha venido evolucionando y va tomando de la mano pues también lo que cada era le va dejando. Y entonces bien, vemos aquí en esta lámina metafóricamente pues cómo el hombre va agarradito del robot, ¿no? Entonces aquí definitivamente estamos en plena era de Acuario. Esta es una era caracterizada por los aspectos que ya les indiqué. Entonces podemos avanzar a la siguiente lámina. Podemos concluir entonces que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, vamos cambiando de una era a otra, y al cambiar de una era a otra, pues obviamente eso influye en nuestro comportamiento. Todo ello lo que nos pone entonces es un proceso evolutivo. Podemos pasar a la lámina siguiente. La lámina podemos ver entonces cómo el ser humano es un ser definitivamente en expansión, en evolución. Aquí no vemos el efecto que tiene la lámina directa, pero sí esa expansión, esa evolución. Pasemos a la siguiente, tiene que ver con que cada era ha impulsado un nivel de conciencia diferente. Bien, pero ya entonces creo que hasta aquí hemos validado de que definitivamente el cambio es una constante. Por donde lo miremos, lo que tenemos siempre va a ser cambios, ¿no? Y la lámina siguiente nos habla, pasemos a la otra. Exactamente estamos entre terminar la era de Piscis y comenzar la era de Acuario. Entonces, en el estado presente, nosotros tenemos una turbulencia porque los cambios generan un proceso de transición. Y en ese proceso de transición, así como ocurre adentro, ocurre afuera. Entonces, el planeta está en un proceso de transición donde las energías están cambiando. Y esas energías, algunas son frenadoras y otras son impulsoras. Porque todavía no sabemos qué de Piscis debemos conservar y qué de Piscis debemos, digamos, no conservar, o sea, erradicar o no tener.
Y aquí voy a traer a colación lo que les decía al inicio, pues de cada era nosotros debemos tomar o analizar o observar los aspectos positivos y los aspectos negativos. ¿Para qué? Para mantener los positivos, ¿verdad? Sacarle provecho y avanzar, porque no se trata de erradicar cada era, de lo que se trata ahora precisamente en la era de Acuario, es de integrar. Entonces, ¿qué nos trae esta nueva impronta, o sea, esta nueva energía en Acuario? Nos trae una cantidad de cosas a las que no estamos acostumbrados, nos trae una cantidad de procedimientos, técnicas que nos van a hacer mucho más efectivos, mucho más eficaces, que nos van a hacer acceder de una manera más rápida, siendo esta la era de la informática, de las comunicaciones, de la tecnología y de la electricidad, del pulso eléctrico. Obviamente eso avanza muy rápido, entonces vamos a aprender o vamos a tener que aprender a como que a avanzar muchísimo más rápido en todos los asuntos. Entonces, en materia de desarrollo humano, ¿cómo es que eso se puede hacer? Cuando los procesos humanos son procesos de ritmos pausados, que cada uno biológicamente pauta o tiene o viene. Algunos nacemos con una pauta, con unos ritmos, digamos, más calmados, otros más rápidos, pero ¿cómo entonces va a ser eso, no? Obviamente, en un proceso de transición, eso genera, digamos, confusiones, eso genera inquietudes, eso genera desorientación, y precisamente pues entonces entender que la transición del planeta también va a formar parte o forma parte directa de la transición también en nosotros. Entonces, bueno, ya estamos viendo allí fuerzas frenadoras y fuerzas impulsoras. Comentaba una de estas obras que yo he leído para realizar este trabajo, que en la era de Pisces, pues el perdón es uno de los procesos que el hombre debe aprender, digamos, a realizar, pero como la impronta de la era de Aries es una de las cosas que más le cuesta al hombre, el perdón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque debemos aprender a integrar cómo perdonar, disminuyendo un poco la tribalidad en nosotros, que permanece, pues por supuesto. Tenemos un cerebro instintivo, un cerebro reptil, que ante la ofensa, pues actúa. Y desde allí entonces, casi que el pulso es automático. Entonces, en la era de Pisces, bueno, perdonar, ¿cómo perdono yo una afrenta? ¿Cómo perdono yo una ofensa? ¿Cómo perdono yo un golpe? Cuando en mí todavía está la conciencia tribal diciéndome que, bueno, ante una ofensa yo me defiendo, ¿no? Entonces, obviamente se trata de integrar, ¿no? En esta nueva era de Acuario, pues nos toca también hacer revisiones, y le estoy poniendo un ejemplo pequeño de muchas cosas que en esta era nosotros debemos integrar. Podemos pasar entonces a la lámina siguiente. En la lámina siguiente observamos que cada era nos impulsa el desarrollo de una nueva conciencia. Reiterando, pasamos a la siguiente. Conciencia caracterizada por, en esta era entonces hablamos de integración, de holismo, hablamos de trascender el cuerpo, y para despertar esta conciencia es básico e indispensable que nosotros conozcamos la capacidad máxima que tenemos en nuestro cerebro. O sea, todo lo que nosotros podemos pasar a la siguiente, pensamos, sentimos y hacemos, obviamente se debe a que tenemos un cerebro mágico, majestuoso, que es el que hace posible pues que nosotros podamos hacer lo que hacemos y podamos trascender. De hecho, entonces la ciencia, ya hacia las postrimetrías del siglo pasado, ya cerrando, ya entrada pues la era de Acuario, pone de manifiesto la ciencia a través de la tecnología, cuál es nuestra capacidad cerebral. Y todavía la ciencia sigue estudiando zonas de nuestro cerebro,
de los cuales todavía no sabemos cuáles son sus funciones. Sin embargo, buena parte de los trabajos científicos que nos han puesto a la orden los investigadores, vemos entonces que, bueno, tenemos una capacidad mucho más amplia de la que nosotros pensamos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Y que es necesario entonces descubrir cómo es que funciona ese cerebro para poder nosotros empoderarnos de nuestras capacidades y de nuestros recursos, para poder entonces comprender cuál es la conexión, esa conexión que repetimos muchas veces, de que todos somos uno. Pero ¿cómo se explica eso en términos prácticos? ¿Cómo es que podemos todos ser uno, ¿no? Y es gracias a los descubrimientos de la ciencia en relación al cerebro que podemos nosotros entonces ya entender y comenzar a comprender cómo es que es eso, ¿no? En el libro de la conspiración de Acuario aparecen ya entonces unos métodos que la autora llama, son los métodos de los conspiradores. Y los conspiradores no son otros que los chamanes, que la gente, digamos, curiosa, estudiada o empírica, que pone en práctica métodos, procedimientos que van mucho más allá del cerebro, ¿no? Que van muchísimo más allá. Y que explotan de alguna manera, ponen de manifiesto esas capacidades que podemos tener. Entonces, por enunciarle algunos de los métodos y procedimientos que ella dice que los conspiradores están utilizando, entonces tenemos la bioenergética, tenemos distintas terapias, la yoga, el reiki, digamos los sanadores, cualquier cantidad de técnicas y procedimientos, de terapias que denuncia ella, que son las que están poniendo de manifiesto que ya definitivamente el cerebro, podemos trascender nuestro cuerpo conociendo esa capacidad que tenemos instalada allí en nuestro cerebro, ¿no? Ok, podemos pasar a la lámina siguiente. Ahora la cuestión es, ¿cómo comenzamos nosotros a hacer eso de integrar, ¿no? Porque la nueva era nos dice, bueno, esta es la era de la integración, esta es la era del desarrollo de la conciencia holística, de la conciencia global. Entonces, hablar de integración se dice muy fácilmente, pero cuando nosotros nos ponemos a revisar, ya va, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo es que yo puedo integrar la mente con el corazón? ¿Cómo es que yo puedo integrar la conciencia tribal con la conciencia del poder individual, que es de la era de Pisces? Y ahora entonces, todo eso, integrarlo. ¿Cómo puedo yo hacer eso, no? Entonces, obviamente necesitamos tender un puente entre el cerebro y el corazón, pero ¿cómo lo hacemos? Podemos pasar a la página siguiente, a la lámina siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces esta figurita a mí me gusta mucho porque dice que cuando la mente se une al corazón todo es posible, ¿no? Entonces, es cierto, todo es posible cuando nos damos cuenta y cuando comenzamos a desarrollar nuestra conciencia, ¿no? Y la lámina siguiente dice, pero no, nosotros no andamos todo el tiempo integrados. A veces el corazón anda por un lado, la cabeza anda por otro. Lo que aspiramos es que el cerebro y el corazón estén allí, digamos, como que trabajando para nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos que ayudar a que eso ocurra. Ahora sigo manteniendo la incógnita, la cosa es cómo, ¿no? Veamos entonces la lámina siguiente. Estoy tratando de acompasar el discurso con las láminas. Y entonces, esta lámina dice, bueno, es que la integración es un proceso amoroso, pero cuando decimos que es un proceso amoroso, ¿desde dónde lo estamos diciendo? Desde integrar todo lo que la era de Piscis nos dejó. Y la era de Piscis nos dejó ese lenguaje emocional, nos dejó ese pensamiento intuitivo, además nos dejó el dualismo, es decir, esos dos hemisferios, eso arriba y abajo, eso cielo y tierra, la comprensión de esos procesos separados, que ahora nos dicen que, bueno, tenemos que unirlos, ¿no? Entonces, bien, unimos entonces cerebro y corazón a través de
algunas actividades que vamos a enunciar subsiguientemente. Entonces, pero nuestro día a día, veamos la lámina siguiente, vamos a meternos un poquito en el proceso de integración partiendo del principio de que nuestro día a día no parte de la integración. O sea, vamos para allá, ciertamente, la experiencia nos está llevando para allá. Pero un día típico de nosotros nos pone en el espacio de el razonamiento por un lado y el sentimiento por el otro. Es decir, pongamos un ejemplo sencillito. Bueno, yo quiero casarme con fulano, esto es un ejemplo, con un fulano. Oye, pero es que ese fulano y yo lo amo profundamente. Pero mis padres dicen que yo no me puedo casar con él porque él no tiene la misma religión que yo. Entonces ahí vemos una separación. O sea, una cosa quiere el corazón y otra quiere la mente. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me gustaría estudiar piano y me gustaría desarrollar carrera tocando el piano. Bueno, pero mi papá quiere que yo sea arquitecto, ¿no? Entonces, me debato en un conflicto entre el querer y el deber. O sea, complazco a mi padre o me complazco yo o cómo hago la cosa, ¿no? Entonces, vemos ahí la dualidad que todavía permanece en nosotros como un remanente de esa era que nos vivimos, esa era de Pisces, esa era anterior, ¿no? Podemos citar miles de ejemplos, seguramente ustedes tendrán algunos, a lo mejor ahorita en este momento pueden evocar muchísimos ejemplos en relación a esa dualidad que tenemos en el día. Pues en el día nos pasan muchas cosas y entonces a veces, bueno, modernamente estamos, modernamente digo yo, más en la era de Acuario, estamos dejándonos, ya va, déjame ver qué me dice el corazón, para ver entonces qué decisión tomo y trato de integrar mi decisión con la razón. Ahora, para eso tienen que ocurrir muchas cosas, tenemos que empoderarnos de nuestras emociones, tenemos que estudiar las emociones para poder entonces nosotros ir haciendo ese proceso de integración, de escuchar nuestras emociones, de escuchar esa intuición profunda, ese saber profundo que está dentro de nosotros y que sabemos que lo tenemos allí y que gracias a esos descubrimientos que los científicos nos han puesto en la mano, podemos entonces ahora observar, podemos detenernos y decir, ya va, déjame ver cómo estoy a nivel emocional, como para evitar un poco lo que, eso de que la mente vaya por un lado y podemos ver la lámina siguiente. En la lámina siguiente, después del proceso amoroso, me quedo un poquito yo, la mente vaya por un lado, ¿ok? Esto lo acabo de explicar, por lo general estamos en dualidad. Ahora pasemos a la siguiente, Mariana. Yo también me distraigo un poquito me disculpan allí eso, me distraigo un poquito me quedo en el discurso y se me olvida decirle a Mariana que me apoye pasando la lámina, pero bueno, aquí vamos. Igualmente, pasemos la mente por un lado, el corazón por el otro, y también entonces pasa lo contrario. Podemos ver la lámina siguiente, donde entonces el corazón va por un lado y nuestra mente por otro. ¿Qué pasa? Que dependiendo de las circunstancias y de la intensidad de lo que estamos viviendo, entonces algunas veces va a gobernar el corazón, y cuando el corazón está allí sin la asistencia de nuestra mente, sin la asistencia de nuestra razón, o en este caso la razón, entonces él se desboca. Y entonces cuando se desboca, pues entonces tenemos unas reacciones emocionales exacerbadas que obviamente con la poca participación de la razón pueden resultar equívocas, pueden resultar erradas. Somos mucho más eficientes cuando trabajamos de manera integrada. Pues. Entonces tenemos muchísimas experiencias llenas de, circunstancialmente, si son cuestiones afectivas, pues obviamente tenemos experiencias exacerbadas de sentimiento, de mucho corazón, pero con poca intervención de la razón. Igualmente al revés, tenemos muchísimas experiencias donde la razón impera y el corazón se le pone, digamos, se acalla. No dejamos al corazón participar y entonces estamos en los extremos. La idea es que para esta época nosotros comencemos a integrar las dos cosas. Todavía no digo cómo es que
podemos empezar a trabajar ese proceso de integración. Entonces, obviamente es el plato más fuerte, vamos a pasar a la otra lámina. Y entonces vemos que es mejor cuando las dos cosas están juntas. Entonces, bueno, bien, ¿cómo empezamos ese proceso de integración? Echar una mirada, cómo es que el corazón funciona. Pasemos a la siguiente. Necesariamente, para poder entonces trabajar de manera integrada, donde ese corazón y esa razón estén juntos, debemos detenernos a echar esa mirada. Estoy dando aquí el chance de que cambiemos la lámina siguiente, pasemos a la lámina siguiente, para que ustedes vayan viendo allí, digamos, la imagen un poco unida al discurso. Entonces aquí vemos que es necesario entonces echarle esa mirada al corazón, y cuando le echamos la mirada al corazón, cuando puedas, María, pasa la lámina siguiente y nos quedamos donde dice echar una mirada, ¿sí? Cuando hablo entonces de echarle una mirada al corazón, es necesario que nosotros, que hay en el corazón, y que también es una metáfora, en el corazón están las emociones, está todo lo que sentimos, están todos nuestros afectos, están los sentimientos. Y obviamente allí tenemos nuestra manera de sentir desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿no? Y generamos patrones emocionales, patrones de respuesta frente a lo que nos sucede. Y a veces entonces las emociones tenemos que aprender a gestionarlas, a gerenciarlas, porque si no, entonces ellas se desbocan. Y entonces resultamos, en lugar de nosotros gobernarlas, resultamos entonces ser víctimas de nuestras propias emociones. Entonces, por eso es necesario que para el proceso de integración nosotros atendamos que cada vez que nos ocurre algo, la emoción va a aparecer, porque no hay ningún momento que esté exento de emoción. Todos nuestros momentos están llenos de emociones y fluctuamos todo el día en una emoción, en otra y en otra y en otra. Entonces la cuestión es que nos detengamos y que despertemos al observador interno que tenemos, y ese observador interno nos ayude, digamos, como que a ver qué es lo que nos pasa cuando estamos frente a alguna circunstancia, qué emoción es la que nos llega. Y cada emoción trae un mensaje para nosotros. Cada emoción no solamente trae el mensaje, podemos pasar también a la otra, Mariana. No solamente trae un mensaje para nosotros, aquí estamos echando una mirada al corazón, es necesario entonces que, repito nuevamente, me vuelvo a la lámina y entonces vuelvo a repetir. Definitivamente nosotros necesitamos comprender cómo es que funciona, cómo es que funciona la razón, cómo es que funciona ese cerebro mágico en el que ocurren todas las cosas biopsicosocialmente, para poder integrar. De paso, entonces somos diferentes, hombre y mujer. Entonces, ¿cómo es que vamos a integrarnos en lo individual para después entonces conectarnos con el otro? Y en esa conexión con el otro poder trascender. Paremos aquí, paremos en esta, que para allá es para donde voy, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, nosotros hacemos todo con coherencia. O sea, nosotros tenemos patrones a nivel mental, es decir, tenemos una particular manera de pensar y eso lo expresamos a través del lenguaje, y esa particular manera de pensar obedece a un patrón. Igualmente tenemos una particular manera de emocionarnos, de sentir, de experimentar los afectos, y tenemos una particular manera de reaccionar en el cuerpo todas esas emociones. Entonces, obviamente, esa estructura de coherencia nos acompaña a nosotros a hacer todo, 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 todo. ¿Qué pasa frente a lo nuevo? Volviendo a rescatar el tema central de esta charla, que tiene que ver con el cambio. Cuando sucede un quiebre, un quebranto, una circunstancia que me saca de mi patrón, de mi transparencia, de mi caminar normalito,
obviamente, frente a esas circunstancias vamos a reaccionar. Y obviamente nuestros patrones van a estar allí, pero entonces cuando nos corresponde hacer una tarea nueva, asimilar un pensamiento nuevo, o que el cuerpo haga una tarea nueva a la que no está acostumbrado, por ejemplo, comer distinto, hacer una dieta, implica un quebranto para el cuerpo, ¿sí? Implica que frente a eso las emociones van a aparecer y obviamente algunas veces pueden ser desfavorables. Y obviamente el pensamiento, entonces pensamiento, sentimiento y acción van juntos, entonces, y eso trae un resultado. Si nosotros queremos que los resultados sean distintos, entonces tenemos que hacer la reversa. Tenemos entonces que ver cómo hemos actuado, cómo hemos sentido y cómo hemos pensado que hemos generado el resultado que estamos teniendo. Entonces un proceso de cambio tiene que ver con eso, un proceso de cambio tiene que ver con que nos detengamos a mirar el resultado. Cuando vemos el resultado y no nos gusta, entonces decimos, ya va, aquí tenemos que cambiar algo porque hay algo que no nos está gustando. Entonces cuando cambiamos de era, hay muchas cosas afuera que están apareciendo, que están sucediendo, que rompen el status quo y son cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver o no estamos acostumbrados a hacer. Obviamente esto progresivamente el cuerpo necesita un proceso de acomodación, un proceso de adaptación, un asimilar el paradigma o la información, acomodarla, porque probablemente no se parece a lo que nosotros hemos instalado a través del tiempo en nuestro comportamiento y entonces obviamente aparece el momento de cambiar. Ahora bien, cuerpo, emoción y lenguaje. Si esta era está caracterizada por trascender el cuerpo, es decir, por las cosas que están más allá del cuerpo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces aquí aparece la siguiente lámina, podemos verla, como entonces el ser requiere redimensionarse. Necesitamos desarrollar espiritualidad. Para desarrollar espiritualidad, el puente que tenemos nosotros, los seres humanos, son las emociones. Y este es todo un tema completo para otra charla, porque el puente para el espíritu son las emociones. Cada emoción nos trae un mensaje. Ahora, nosotros sabemos detectar ese mensaje. Nosotros conectamos con eso. Sabemos qué tipo de conciencia podemos despertar con cada emoción que nos ocurre, porque cada emoción despierta en nosotros una particular conciencia. Entonces, las emociones básicas, por ejemplo, miedo, amor, rabia, tristeza, alegría, las 6 básicas, porque podemos hablar hasta de 7, cada una de ellas nos trae un mensaje distinto. Entonces, cuando hablamos, por decirles algo, cuando sentimos la tristeza viene a decirnos que estamos en pérdida, sí, es cierto, que entramos en una pérdida, pero al mismo tiempo viene a desarrollar en nosotros la conciencia de lo impermanente. ¿Por qué? Bueno, porque estamos de pasada, todo cambia, nosotros no somos eternos, entonces tenemos que aprender el desapego. Entonces esa emoción particularmente nos ayuda a desarrollar la conciencia de la impermanencia, ¿no? De desarrollar el desapego, que son tareas espirituales tremendas, que son tareas que exigen del ser, ¿verdad? Este, eh, como que, bueno, soltar, ahora hablamos de soltar como un concepto espiritual y a veces no lo entendemos, a veces resulta toda una abstracción, este, eso de soltar, ¿no? Entonces, bueno, con todas las emociones traen un mensaje, les repito, y ese mensaje que nos trae nos ayuda a desarrollar una parte particular de la conciencia, conciencia que tiene que ver con el desarrollo del espíritu y con la trascendencia, ¿no? Entonces, todo esto sucede frente a los cambios. O sea, cada cambio que nos ocurre para algo. Fíjense que ya no decimos, bueno, ¿por qué me ocurren las cosas? No, más bien es para qué nos ocurren las cosas. Porque en esta nueva era de Acuario, la impronta o digamos el significado, estamos en el poder simbólico, el desarrollo del poder simbólico. Entonces, es interpretar las circunstancias, es interpretar las experiencias desde el símbolo. O sea, esa experiencia está ahí, pero ¿para qué está esa experiencia allí? ¿Para qué?
y el para qué, entonces interpretar esa experiencia como un símbolo, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto podemos meterle muchísima más profundidad si quisiéramos. El tiempo no nos va a dar para tanto. Sin embargo, bueno, espero dejar claro, o por lo menos la apetencia por seguir investigando en relación a esto, ¿no? Ok, si nos pasamos a la lámina siguiente, María, vemos entonces allí los tres anillos, cuerpo, emoción y lenguaje, y una cinta que nos indica el desarrollo de la espiritualidad, ¿no? Entonces, ven, definitivamente, esto está en concordancia total con lo que es la era de Acuario, ¿sí? Que es la era del poder simbólico. Ahora bien, ¿cómo iniciamos ese proceso de integración? Podemos entonces comenzar por el lenguaje, o por la mente, o por la razón. O sea, podemos pasar a la lámina siguiente. Cada vez que enfrentamos un cambio, las dimensiones que explican al ser, que son el cuerpo, la emoción, el lenguaje o la mente, como lo queramos llamar, todo eso se mueve. Se mueve la mente, se mueve la emoción y se mueve el cuerpo. Entonces, en la mente pueden ocurrir 4 tipos de cambios, fíjense ustedes. En la mente, entonces, tenemos que los cambios pueden darse por excepción, de manera paulatina, de manera pendular o de manera paradigmática, que digamos es el proceso, cuando cambiamos de paradigma, ya entonces estamos en el nivel más alto que nuestra mente puede procesar. Se genera un modelo de actuación, un modelo de pensamiento, un modelo de experimentarse las emociones diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio de modelo mental por excepción, tiene que ver con que la mente acepta algunas cosas que tienen que ver con que lo que conoce, eh, y acepta solamente algunas cosas que están en los límites, pues. Y entonces, bueno, eh, ¿qué ejemplo le pudiera yo poner en este caso? Bueno, todos los hombres son malos, por ejemplo, a excepción de mi papá, o a excepción de, entonces, tengo una creencia y voy exceptuando algunas cosas, ¿verdad? Ese es cambio por excepción. Pudiera poner otro tipo de ejemplos, ¿no? El cambio paulatino es el que se da a nivel mental sin darnos cuenta. Es ese que viene amarrado de la edad biológica. Entonces, bueno, pasamos de ser infantes a ser adolescentes, pero pasamos de una edad a otra y no nos hemos dado cuenta que ya llegamos a la adolescencia y que ya salimos, y cuando llegamos a los 18, a los 21, ya salimos de la adolescencia y así es un cambio paulatino, ¿no? Y son modos de pensar que se van dando progresivamente, casi sin darnos cuenta. El pendular, bueno, es ese pensamiento que va y viene hasta que ya caemos totalmente, o sea, el pendular son 2 pensamientos como que digamos contrarios, ¿no? Que también sucede en la mente. Y el modelo paradigmático, pues obviamente ya es cambio total del pensamiento. Asumimos el paradigma, nos comportamos en él, es una creencia, es un valor, es algo que opera en nosotros de manera, digamos, ya automática. ¿Por qué? Porque hemos asumido, hemos hecho cuerpo el modelo y lo actuamos. Entonces, no hacemos esfuerzo ninguno porque ya estamos operando en el paradigma. Y todos nosotros operamos en paradigmas diferentes. Los paradigmas son absolutamente necesarios. Nosotros tenemos paradigmas desde que crecemos, desde que vamos avanzando de edad infantil hasta la adulta, vamos fluctuando en maneras de hacer las cosas, y los paradigmas tienen que ver con las maneras en las que se hacen las cosas, son los valores, son las creencias, son todas aquellas cosas que aprendimos en la casa, que aprendimos en la escuela y que vamos aprendiendo de paso por la vida y que la vamos asumiendo como propias y que constituyen nuestra manera de actuar. ¿Bien? Ok, estoy reparando en los comentarios que ustedes van diciendo, ¿no? Estaba inspiradísima y no me acordaba de que esto estaba por aquí, pero ciertamente, sí es verdad, Luciana.
Cambiamos nuestra forma de pensar, aún más si estamos dormidos como borrego hasta que despertamos, ciertamente. Bien, podemos entonces pasar el paso para la trascendencia. Entonces, bien, tenemos entonces que el ser se desarrolla en estas tres dimensiones, cuerpo, emoción y lenguaje. Y esta es, digamos, una noción muy ontológica. Yo soy coach ontológico y obviamente el sustento de todo este trabajo viene de allí. Entonces, cuerpo, emoción y lenguaje constituyen al ser. Y para nosotros trascender del ser, trascender ese ser en esta nueva era, como marca la nueva era, o sea, trascender las cosas del cuerpo, de ir un poco más allá de lo que es nuestro cuerpo, es desarrollar digamos, nuevas conciencias. El puente son nuestras emociones, como les decía. Las emociones son el puente para el espíritu y obviamente desarrollar el espíritu puede entrar en la evolución más alta del ser, ir hacia la trascendencia. Si cruzamos esto con los estudios que hacen los orientales acerca del campo energético y si hablamos de los chakras, por ejemplo, podemos encontrar, digamos, una perfecta coherencia o digamos, alianza. Ahorita no me viene la palabra más adecuada para expresarlo, pero sí vamos a encontrar que podemos trascender energéticamente y generar evolución y nuevos niveles de conciencia. Ok, pasemos entonces a la siguiente. Para todo ello, obviamente es necesario, pasamos a la siguiente lámina, lo que les estaba comentando, lo de realizar procesos de cambio a nivel mental, pero también generar procesos de cambio a nivel emocional y a nivel corporal. Ok, ¿qué requerimos entonces? Aprender, desaprender y reaprender. Entonces, cada era trae lo suyo. Entonces, lo que fue negativo y no funcionó o por evolución debemos dejar atrás en cada una de las eras, es necesario, vamos a detenernos aquí, es necesario que lo integremos. Entonces, aprender a integrar implica que nos detengamos y digamos, bueno, ya va, que de todo lo que nosotros hemos aprendido, que de positivo nos dejó la era de cada una de las eras y entender que eso forma parte de nosotros, y que cuando se exacerba caemos en esos aspectos que son negativos, porque el poder tribal no es malo, el poder tribal es necesario. Ahora, ¿hasta qué punto el poder tribal es necesario? ¿Qué tipo de conciencia debemos nosotros desarrollar para poder manejar nuestro poder tribal, ¿no? Vamos a detenernos aquí. ¿Qué tipo de conciencia debo desarrollar yo para manejar los aspectos positivos que trajo la era de Piscis y con estas dos cosas integradas poder entonces avanzar? Muy modernamente, actualmente, a veces pensamos que conocer, saber es ser y que hacer es ser. Cuando conocer, saber, hacer y ser son tres cosas totalmente distintas. El conocer puramente, el saber que nos trae la experiencia, conocer es, digamos, como que tener el dominio de la información, eh, eh, el conocimiento. El saber tiene que ver con bajarlo a la experiencia, hacer cosas tiene que ver con la capacidad física y la destreza, sea intelectual, motriz o emocional. Pero eso solito no es ser. Nosotros, el ser son muchas más cosas, pues. Entonces, nosotros debemos hablar del ser como eh, algo más integral. Conocer, saber y hacer y ser son tres cosas totalmente diferentes. Entonces debemos incorporarlas, también debemos integrarlas. Nosotros el aprendizaje se hace, cuando el aprendizaje se hace cuerpo, entonces podemos decir que hemos aprendido algo. Y solo cuando lo hemos aprendido con H, que lo hemos introyectado, que lo hemos internalizado, entonces podemos decir que hemos cambiado. Del resto no, porque el cambio y el aprendizaje vienen de la mano, van agarraditos de la mano.
Y son procesos, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Son procesos de los cuales tenemos que hacernos cargo. Obviamente la ciencia, la misma era, los avances tecnológicos pone en nuestras manos maneras de hacerlo, ¿no? Tenemos nosotros que empoderarnos de eso para poder avanzar hacia la plenitud de lo que es utilizar el poder simbólico de la era. Obviamente estamos empezando, apenas estamos iniciando, dando nuestros pininos en esta nueva era. Sin embargo, bueno, estamos llamados a eso, estamos llamados a hacer el trabajo y a comenzar a desarrollar el potencial que nos da esta nueva era. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, subsiguientemente, en la lámina siguiente, podemos ver entonces que para aprender es necesario, primero, conocer. Segundo, comprender. Luego, desear. Luego, fijar y después manifestar. Eso es para aprender. Fíjense ustedes. Cada vez que estamos frente a una tarea nueva o un aprendizaje nuevo, entonces, ok, entonces hurgo, investigo, descubro, trato de comprender cómo es que es la cosa, pero además yo tengo que desearlo, tengo que quererlo, porque si no, no se da. Y luego entonces tengo que, para fijarlo, tengo que, digamos, repetir, hacer varias veces la misma cosa, tratar de, para poderlo fijar y después entonces actuarlo, manifestarlo a través del comportamiento. Y para cambiar, entonces pasemos a la lámina siguiente. Primero tengo que darme cuenta de que algo pasa conmigo, tengo que darme cuenta de que hay algo que pasa conmigo, que probablemente no me está trayendo el resultado que yo quisiera que me trajera. Caigo en cuenta. Luego que me doy cuenta, bueno, yo no me puedo quedar con eso, yo tengo que entonces ver qué puedo hacer con eso. Entonces, o me riño o lo acepto. Luego entonces tengo que aspirar, tengo que desear, aparece el querer, aparece la emoción, también tengo que tener el deseo de querer cambiar y tengo que decidir cómo lo voy a hacer, qué camino voy a tomar y finalmente accionar. Entonces fíjense ustedes que los caminos del cambio y del proceso de aprendizaje tienen que ver con el proceso de la trascendencia, el proceso del cambio, ¿no? Finalmente, entonces, ya para cerrarles la charla, son ya las 10:04, sí, ya estamos, ya estoy ya en el punto más, ya bajando para cerrar. Pasemos a la próxima lámina. Y aquí quiero que aparezca la próxima lámina, Marian, porque yo les hablaba de la transición de una era a otra, y les hablaba de que la transición es todo un proceso. Igualmente, entonces, así como pasa fuera en el planeta y en correspondencia con las eras, también entonces pasa adentro. En el proceso de cambio personal hay un proceso de transición en el cual, obviamente, fíjense ustedes frente a las situaciones como, y esto lo utilizo yo mucho a nivel organizacional, también a nivel personal, frente a los quiebres de vida o frente a las situaciones que implican pérdidas, despidos, separaciones, quiebres, vamos atrás, quiebres, traslados, divorcios, alianzas, todo lo que implica pérdidas. Necesitamos entonces entender que somos seres de transición y que debemos aprender a manejar ese proceso de transición y entender también que los seres humanos pasamos en ese proceso de transición por desvinculaciones, desidentificaciones, desencantos, desorientaciones que son propias del humano, pues. Y que va a haber un momento entre el final y el comienzo pueden mezclarse, de que hay una zona neutral en la que, wow, solo la temporalidad, el sentido del vacío, el rendirme y aceptar e interpretar el presente, el pasado y el futuro, lo que ocurrió, lo que yo quiero que ocurra y una cantidad de cosas, hay que detenernos para poder entonces prepararnos física, mental y emocionalmente para iniciar un nuevo ciclo. Creo que esta era trae de todo un poco, trae todo para nosotros. Tenemos una tremenda oportunidad para llevarla a la tierra y elevarnos
todos a nivel humano, a nivel terrenal. Entonces, definitivamente, este, sí necesitamos asumir pues que los cambios a lo mejor en esta era se van a ir acelerando cada vez más por las cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Ya vemos el comportamiento de la Tierra y que debemos hacernos corresponsables de todo eso, porque todo eso que ocurre es energético y de alguna manera nosotros directa e indirectamente tenemos participación en todo eso. Entonces aprender cada vez más de nosotros en relación a eso, pues nos va a permitir cada vez integrar mejor. Hablar de integración son palabras mayores. Hablar de integración y asumir la integración como un proceso, no solamente individual, sino también colectivo, es importante. Es importante que nos detengamos. Yo creo que vale la pena que hagamos un trabajo. Yo he escuchado, pues, me he dedicado a participar en este espacio y he estado escuchando todas las ponencias que me han llamado la atención, todas las charlas que me han llamado la atención, y de verdad que somos conspiradores, como dice Marilyn Ferguson en el libro, y hay mucha gente trabajando en esta nueva era, lo que nos exige que aprendamos en esta nueva era. Entonces, bueno, me doy por complacida. Definitivamente ha sido para mí de verdad un honor estar aquí con ustedes, que me hayan escuchado. Abro el espacio para las preguntas. Sé que, bueno, me extendí un poquito por la cuestión de, a lo mejor, de las láminas, pero bueno, soy muy apasionada de lo que me gusta, y definitivamente también el desafío de enfrentar un espacio como este, como les decía al principio, de ser una ciudadana acorde con la era. Digamos que esta es mi primera vez, digamos, intercambiando así a nivel tecnológico, y bueno, me ha parecido maravilloso poder estar aquí con ustedes, y bueno, darles las gracias por haber estado. Verónica, Marián, definitivamente Luz también, gracias por brindarme el espacio, apoyarme y acompañarme con todo esto, ¿sí? Ven, abro el espacio para las preguntas, y bueno, nada, me quedo entonces ahora callada y leeré entonces ahora aquí. A ver, Gabo dice que si el cambio viene desde afuera hacia adentro, no, es bilateral. O sea, así como el cambio, hay condiciones, hay factores externos que estimulan el cambio en nosotros, nosotros también somos responsables de todo lo que está afuera. De alguna manera somos co-creadores de esa realidad. Entonces, obviamente somos seres energéticos, y nuestra energía cuenta en la creación de eso que estamos viendo afuera, ¿sí? Entonces, si en algún momento escuchaste, probablemente se me quedó en el tintero, pero no, es bilateral, ¿sí? ¿Ok? Siento que los cambios están en nuestro interior, puede ser, sí, obviamente. Nosotros estamos pulsando pues internamente hacia donde queremos marchar, hacia donde queremos ir. Todos los seres humanos tenemos una misión de vida y pulsamos hacia allá. Entonces, obviamente, eso que nos está pulsando a ir hacia allá nos está haciendo que hagamos cosas que nos transformen, que nos cambien. Entonces, también, Gabo, los cambios se generan a nivel interior, motivado a esa pulsión que tenemos de cumplir con esa misión, que a veces tenemos que descubrirla, porque a veces nos es difícil llegar a ella, pero sí, todos tenemos una misión y vamos pulsando hacia allá, y nos vamos transformando. Si tú cambias, cambia tu contexto. Primero cambias tú y después cambia el resto. Como decía Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en los demás, decía él, ¿no? Sí, Miriam, por supuesto que yo establezco el tema de la energía emocional, y es súper importante, ciertamente, como dice allí Miriam, a efectos de la creación misma, y a efectos de poder generar espiritualidad y trascendencia. Yo hablo mucho de establecer el puente entre la mente y el corazón, pero aprendiendo con H, aprehendiendo con H, las emociones, haciéndonos, digamos, responsables de nuestro emocional, de nuestro mundo emocional, gerenciando nuestras emociones. Este, es importantísimo para efectos de la integración.
Cuando cambias de era biológicamente te pueden alterar en algún sentido. Cuando se cambia de era o de edad biológica. No entiendo allí, Chelita, eh, de las eras de las que la era de las que mencionaba y las presenté desde el punto, desde la perspectiva astrológica, más que biológica, ¿sí? Claro, la ciencia también hace una, digamos, explica la evolución de la Tierra a través de eras, y son eras geológicas, ¿no? La ciencia lo plantea como eras geológicas. La religión por su parte hace otro planteamiento y la astrología por su parte también tiene un planteamiento que fue el que yo les traje, ¿no? La explicación de hecho tienen los nombres de, de los signos, era de Aries, era de Pisces, era de Acuario, ¿no? Claro, los cambios de era nos pueden alterar biológicamente, obviamente sí, ahora sí estoy comprendiendo un poco más la pregunta. Sí, sí, nos pueden, de hecho nos transforman biológicamente. O sea, de hecho nosotros hemos evolucionado y se dice, bueno, ahorita no tengo la total veracidad de esto, pero a medida que va avanzando el tiempo, nuestra configuración, digamos, ósea, también va cambiando. Dice que los niños que nacen, que van a nacer en los próximos tiempos, ya van a nacer sin la muela del juicio, que llaman. ¿Cuánto estamos físicamente en los cambios de era? Eh, ¿Cuánto estamos físicamente en los cambios de era? Bueno, yo creo que este, la, yo digo que muchísimo tiempo, ¿no? Si cada era cambia unos 2500 años, y fíjate que la configuración del ser humano es casi que la misma, ¿no? Este, eh, Se ve solamente lo que decía ahorita, que los próximos niños van a nacer sin el molar, la muela del juicio que llaman, porque bueno, que es lo que hemos establecido nosotros con las acciones, que bueno, que la muela del juicio no nos hace falta y que casi todo el mundo se lo opera, todo el mundo se la saca, que no sé qué. Bueno, habría que investigar más a este respecto, ¿no? Pero sí creo que cada era va marcando en nosotros un cambio también a nivel físico, ¿no? Obviamente esta era es una era que promete, digo yo, muy particularmente, asumo la responsabilidad de esto, ¿no? Eh, Porque los avances tecnológicos son avasallantes. Nosotros teníamos antes que cada 2 meses había un cambio a nivel tecnológico, pero ahorita son cada 20 días tenemos un descubrimiento más a nivel tecnológico. Entonces podemos ver cómo tenemos la tecnología y la biología, y la tecnología y la producción industrial, la tecnología y la mecánica, y la tecnología, o sea, tenemos la tecnología en todo. La era de Acuario, yo fíjense como que al principio yo les decía que no se trata de, digamos, como que vivir las eras de manera separada, sino que cada era trajo unas cosas positivas y otras a lo mejor no tan positivas, pero debemos integrar entonces las cosas que nos han funcionado de una era a otra e integrarlas. Creo que en esta era de Acuario, caracterizada precisamente por la integración y la globalización y el desarrollo de la conciencia holística, nosotros debemos más bien integrar de cada era lo que cada era nos ha ido aportando para la evolución, para la trascendencia. Entonces no se trata de más bien excluir, sino más bien incluir, ¿no? No sé qué tanto podemos decir que la era de Acuario pudiera ser una de las más débiles, ¿no? Siento que más bien es muy fuerte para nosotros, porque vamos a estar viendo cosas que nunca hemos visto, pues. Así como la gente que vivió en la era de Pisces o en la era de Aries atrás no se imaginaba que íbamos a poder, nosotros poder ver aviones, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, definitivamente esta integración nos trae un despertar, obviamente sí.
de cada ser humano. Obviamente sí, Gabo, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Chelita dice que esta era con mucha tecnología nos mecaniza y no nos deja sentir. Bueno, aquí es donde tenemos nosotros entonces que utilizar el poder de la era anterior, el de la toma de decisiones. O sea, tenemos desarrollada la dualidad a nivel de, o sea, qué tan malo, qué tan bueno puede ser una cosa o la otra. Entonces nosotros frente a la tecnología tenemos que tener mucho cuidado para que la tecnología no nos avasalle y no nos convierta en robots y perdamos nuestra capacidad de nuestro criterio, nuestra opinión, de dar opinión y de cuestionar. Debemos entonces asumir desde este espacio hasta dónde, de que no se exacerbe el uso de la tecnología, porque pudiéramos incurrir entonces en generar, ¿cómo se llama?, generaciones o personas o que estén, digamos, como que robotizadas y metidas allí, que de hecho por ahí hay algunos reportes, no sé si son los chinos o los japoneses, que eliminaron algunos videojuegos porque estaban generando efectos nocivos en los niños, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que cuidar, tenemos que estar muy atentos a eso, porque definitivamente si se exacerba el uso de la tecnología, pues obviamente podemos incurrir en este tipo de cosas, ¿no? Y es lo que tenemos entonces nosotros que estar atentos para que no nos ocurra. Exactamente, Gabo, sí. Tenemos que hacer un trabajo de desarrollo de conciencia, ¿no? ¿Hasta qué punto en estos avances tecnológicos que nos impone la nueva era, nosotros debemos estar atentos, ¿no? Cuidar de utilizar la tecnología sin perder nuestra calidad humana, sin deshumanizarnos, pues. Sí, bueno, Chelita, ¿no? Gracias a todos ustedes, Verónica, Luz de Ángel, Patti, Gabo, Eduardo, Alma, Andrea, Bea, Chelita, Oli, Humber, Luciana, Marco, Miguel, Miriam, Paula, Susi, gracias a todos de verdad por estar. Me sentí acompañado. Fue extraña la experiencia porque estoy acostumbrada siempre a tener gente alrededor mío, de verdad que sí. Bendiciones para todos ustedes. Siento que hay gente haciendo un trabajo extraordinario también. Estamos así, somos conspiradores, como dice Marilyn Ferguson en su obra, haciendo un trabajo por la humanidad y asimilando pues de acuerdo a nuestros ritmos también todo lo que esta nueva era nos trae. Espero seguir compartiendo con ustedes este espacio y bueno, ya con esta primera entrega, pues abro el espacio también para, después hablaré con Verónica y con Mariana, para referirle gente que también sé que está haciendo un trabajo extraordinario y que sé que lo haría con mucho amor también acá, haciendo su entrega. Pues. De verdad que sí, muchísimas gracias a todos. Si no aparecen más preguntas, pues me doy por complacida, muy honrada de haber estado aquí con todos ustedes. Y bien, eh, bien, entonces, gracias a todos ustedes. Bendiciones. A la orden de todos ustedes para la consulta, el compartir libros, películas, videos. He estado por ahí disfrutando mucho de los escritos que se colocan en la comunidad. Eh, de verdad que me llenan, me satisfacen mucho. Gracias, Gabo. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Gracias a todos ustedes por estar.